Miren lo que está pasando en Corea del Norte. Se juntó su presidente, que es muy famoso en todo el mundo, Kim Jong. Es muy famoso por su corte de cabello y es muy famoso porque ha ejecutado pruebas A toda su nucleares. familia. Pues, ¿te acuerdas que ejecutó a uno porque se estaba durmiendo? Sí, sí, Estaban claro. en una reunión y el hombre empezó a hacer símbolos de que se estaba cansado y se dormía. Y vámonos. Me pareció bien porque así todos la próxima junta llegaron súper alertas y llegaron muy derechitos. Bueno, este líder se juntó con todos los mandones de ese país y bloquearon completamente Quezon y pusieron en aislamiento los diferentes distritos de la provincia fronteriza del sur por lo que detectaron un caso de COVID. El primer caso de COVID que tiene Corea del Norte. Oye, ¿cómo le habrán hecho? No, es que esa es la clave, no recibir ningún visitante del extranjero. Cero visitantes del extranjero. Claro, nunca llega ahí la epidemia. Están Es que en estos tiempos algo que ha funcionado es vivir como en sistema feudal. Nadie sale, nadie entra. Y es lo que había estado haciendo Corea del Norte. Ujú. declaró la máxima emergencia sanitaria y el aislamiento tras detectar ahí un posible caso de COVID, el primero hasta la fecha anunciado en ese lugar. El caso sospechoso es un ciudadano norcoreano que había desertado al sur hace 3 años y retornado al norte tras cruzar de forma ilegal la frontera militarizada que separa ambos países el pasado día 19. Ahí está. Como dice Mario, se les coló por una persona que pasó ilegalmente. Pues ahora está cerrada toda la frontera y el lugar. Pero solo tomando estas medidas pueden lograr esa reducción. Así es. Y a la larga, a menos de que se invente ya y se aplique ya la vacuna, a la larga se van a infectar. Se tienen que vacunar. Sí, sí, a menos de que se vacunen toda la población. Es que ese es el extremo exactamente de esta historia. Es decir, una dictadura como la de Corea del Norte, pues quizá no se va a tentar el corazón, e incluso yo creo que sacrificaría primero a los contagiados antes que tratar de aislarlos. O sea, son medidas draconianas, como se dice, pero tarde o temprano, efectivamente, yo creo que incluso países como, creo que Nueva Zelanda fue donde también lo erradicaron, o al menos no cuajó ahí el virus, de algún modo debe de llegar, o sea, y llegará. Entonces, es mejor estar prevenidos y tomar las medidas adecuadas. Y ahí sí la prevención yo creo que es lo que impera. Porque esto ya es imposible que en el mundo haya zonas libres de este tipo de virus, porque así ha sido la historia de la humanidad. Por alguna circunstancia, porque se coló un cuate ilegalmente, porque, pues como sucedió en la epidemia de viruela de 1520, un esclavo negro que llega con las huestes de Pánfilo de Narváez, que viene por Cortés, trae la viruela. No lo mandaron manda al negro con viruela para acabar con la población mexica y entonces que ganemos. Pues no, fue totalmente circunstancial. Aunque Al afroamericano. Al afroamericano, aunque hay quienes dicen que fue una guerra bacteriológica. Pues tampoco es cierto. Pues muy interesantes sus declaraciones porque eso habla de un líder que quiere comunicar la verdad. Dijo, a pesar de las intensas medidas antiepidemia aplicadas en todos los ámbitos y del estricto cierre de todas las vías de entrada en los últimos 6 meses, ha habido una situación crítica por la cual el agresivo virus podría haberse introducido al país. Todos los países que han tenido éxito con el virus, contra el virus, han dado cifras más o menos exactas, pero han hablado con la verdad. Es decir, Nueva York llama mucho la atención. Ayer alguien me platicaba cómo Nueva York, a pesar de ser un lugar en el que se hablan prácticamente todos los idiomas,
en donde hay todas las culturas, todos los cultos religiosos y todo tipo de negocios, el gobernador se paró frente a la gente y les dijo la verdad de lo difícil que estaba la situación. Se puso duro y les pidió su colaboración. Y hoy vemos a Nueva York ya evolucionando de manera efectiva. Ellos sí Yes. aplanaron la curva. Sí. ¿Qué fue? ¿El gobernador, la gente? ¿Cómo les habló? ¿Qué sucede en un país que además tiene de todo, mexicanos, chinos, gringos? Chile, mole, pozole. Pero es que en los otros países no se tomó una medida así de esto está pasando y tenemos que hacer esto y punto. Y no, vamos a ver cómo evoluciona y vamos a establecer primero. Aquí en México no se creía que esto fuera a llegar al punto en el que estamos en este momento. No se creía, nunca se dio credibilidad a lo que estaba sucediendo en otros países y miren lo que estamos. Por eso no pregunto qué falló aquí, pregunto qué funcionó Exacto. allá. Esa es la primera gran pregunta, porque, como decías, tuvieron una primera etapa brutal. O sea, el epicentro de la contaminación en América, valga la expresión, fue Nueva York. Y le dieron la vuelta. Y le dieron la vuelta, ¿sí? ¿Cómo? ¿Qué fue? ¿Cómo? Pues yo creo que después de tantas muertes, o sea, la lección fue Claro. durísima. No Pero- es gratuito ese cambio, ¿no? El tener muertos afuera del hospital, Pero el tener que aplicaron conseguir... las medidas. O sea, sí, por eso, pero fue Sí. después de vivirlo, ¿no? Después de vivirlo, ya tienes ahí la muestra en tu nariz. ¿Sabes qué? Ya te diste cuenta que esto no era ficticio. Yo creo que después de vivir eso, de todas las defunciones que tuvieron, de no tener en dónde enterrar a la gente, ¿saben qué? Dicen, esto es serio y nos atenemos a lo que nos ponga, en este caso, el gobernador, porque hay que recordar que también luego las medidas que tomó el gobernador no estaban tan de acuerdo con la política que manejaba el presidente, Donald Trump. Entonces yo creo que ahí eso también contó mucho, que hubiera esa conciencia por parte del gobernador y a la vez por parte de la gente. Pero todo eso es suficiente. A mí me parece que es una gran pregunta. ¿Qué fue realmente? ¿A pocos de pronto vieron tantos muertos que dijeron nos quedamos? ¿Hubo No. coerción? ¿Hubo autoridad que... Porque además todavía vimos hace algunas semanas ahí en Nueva York manifestaciones violentas con respecto al asunto de la discriminación racial y demás. Sí, y estamos hablando de distintas culturas. ¿Cómo se unificaron esas distintas culturas para trabajar juntos? ¿Cómo lo lograron? Si aquí no logran unificar a Ecatepec con Nezahualcóyotl, porque son ya distintos municipios. No, Pero yo creo que sería interesante saber, estudiarlo y tener claro qué fue lo que hizo. Me queda claro que es la gente, pero cómo motivaron a la gente. Bueno, en Corea cerraron fronteras y cerraron puertas y ventanas. Y Pero- ahí hay una obligación de obedecer. Aquí no tenemos la disciplina para obedecer ni siquiera el uso de tapado, de cubrebocas. Pero otra vez no estamos hablando ni de Corea ni de aquí. Nueva York. Ujú. Claro. Nueva York, ¿cómo le dieron la vuelta tan impresionantemente a una situación que venía crítica? Pero- Había prohibición, había normas, pero no eran estrictas. Por eso, pero las obedecían. Aquí ni estrictas ni con la intención de obedecerlas. Aquí en México no somos para eso. Que no nos quejemos de México, sino que veamos las oportunidades que hay en otros lados, las cosas que se hacen bien. Por eso lo que se hizo bien fue acatar las indicaciones que dio el gobierno. Punto. Miren, buenas noticias, la farmacéutica Moderna hoy empieza con su fase 3 del ensayo de la vacuna. Y yo creo que sí va en serio, porque recibió $1,000 millones de Estados Unidos para iniciar la etapa 3 de las pruebas de la vacuna. $1,000 millones ya se de dólares. agandalló Trump. Claro. Pues claro. Con 1,000 millones, claro que se agandalló.
Pues es que ellos necesitan una gran cantidad de vacunas, ese va a ser el problema, producirlas todas, las que se necesitan, y luego distribuirlas. La producción no es lo caro. No, pero conseguir los materiales, las fábricas, hay que construir hasta lugares para hacerla. Ya existe. Están en proceso, sí, ya están en proceso. Y eso hace un buen líder, no se agandalló. Eso hace un líder. Anticipa y planea. Y si tienes el dinero a la mano, lo vas a aplicar en eso. Eso hace. Y eso puede hacer la diferencia en las elecciones. Precisamente eso. Exacto. Está pensando en la población. Sí, y eso cambiaría radicalmente todos. En esta fase, 30,000 participantes recibirán de manera aleatoria una dosis con el fin de probar si puede prevenir la enfermedad sintomática de COVID. Pues, si sale, es que ya estamos más cerquita de tenerla en nuestra casa, Dora. Una de las personas que ha estado más involucrada en este proceso es una doctora que está en la Universidad de Oxford, y ella aplicó la vacuna en sus diferentes etapas a sus hijos, unos trillizos de 21 años que están siguiendo la misma carrera de ella. Ella originalmente estaba al frente de uno de los laboratorios más importantes en Inglaterra, pero siempre le llamó la atención la investigación y entonces regresa a la universidad antes de que esta pandemia se desatara, y muchos de sus estudios ya estaban enfocados hacia los virus, y sus hijos que están estudiando pues fueron su objeto de experimentación, los trillizos. Y sí, el apoyo no está tanto en función de la producción, sino de la población y del muestreo que se está haciendo ahorita, en donde tienen que ampliar el margen de la muestra precisamente para ver la efectividad. Creo que sí puede ser la solución. Hay muchos laboratorios en el mundo, o varios, que están trabajando en diferentes vacunas, pero llegado el momento, sí, es viable la que está trabajando ahorita AstraZeneca. Creo que se unirían en diferentes partes para aumentar la productividad, la producción, de la vacuna. Solución rápida, sí se daría, yo creo que sí se daría. La primera farmacéutica que lo logre, ya, triunfó. El primer científico que lo sintetice o que cree un antídoto es Nobel directo. Se habla de la doctora en ese sentido, sí, premio Nobel. Uh-huh. Pero se está diciendo que así bajita la mano sería para fin de año. Sí. Antes de que termine el año. De todos modos. Es notable que hay 200 intentos en este momento en desarrollo de crear una vacuna. Sí, es impresionante la capacidad que tenemos de generar una vacuna y de producirla, aun que fuera el próximo año, principios. Habla de un planeta que está muy bien hecho en ese sentido. Necesitamos millones de dosis y que ya estén para el próximo año. Es sensacional lo que podemos producir. Bueno, una cosa sería que estuviera ya la vacuna probada y aprobada por los canales suficientes. La otra es la producción, porque se necesitan cientos de miles, cientos de millones. Entonces ahí es donde puede haber lentitud en el proceso. Si los gobiernos no participaron en las investigaciones, entonces está difícil que a algunos gobiernos les llegue la vacuna. Va a llegar para los que han pagado. Es que es de importancia vital para todos que les llegue primero a los países más afectados. Exactamente. Es decir, no, son pobres, no les mandamos. No, ahí es donde deben mandar y van a mandar en el momento en que haya una o varias versiones útiles, se van a enviar a los lugares de mayor crecimiento de la pandemia, porque eso es lo que le conviene a todos. No solo los ricos vamos a vacunar, no. Y porque es un mundo globalizado. Sí. Ya y es no hay manera. Uh-huh. Ayer ya estaban abiertas las iglesias
y llenas. Y qué bueno, porque mucha gente tenía necesidad de ir a la iglesia, necesidad. Aunque Dios esté... necesitarla más. Sí, ahora en serio. Y a domicilio van a tener que estar. No, yo creo que se apresuraron con lo de las iglesias, a pesar de que yo soy de las que la extraña mucho. Yo creo que se apresuraron. Ayer veía yo la basílica en una panorámica que tomaron de los fieles estando en misa. Yo no sé si esa sea la sana distancia, si en verdad te proteges porque estás todos mirando hacia adelante, pero yo creo que había mucha gente reunida. Pues están al 30%, se supone. Sí, estaba uno y así aisladito. En la iglesia que pasamos aquí por Cuauhtémoc decía cupo lleno y ya estaban cerradas las puertas. Ya no dejaban pasar a nadie más. Ni sabía que pasamos por una iglesia en Cuauhtémoc. Pero bueno. Aquí en Cuauhtémoc hay una. Y algunas otras, por ejemplo, la iglesia donde yo vivo, no abrieron el culto adentro. Estaban las personas oyendo desde el jardincito. ¿Y ya vieron que les van a pasar charola por el celular? ¿En serio? Sí. Te pasan un código Cepillo. y ahí pones con tu celular. Oye, ya no va a aplicar eso de no traigo cash ni cambio. o antes llevaba moneditas. Ni meter monedas descontinuadas. Sí. Viejos pesos. Sí, miren, a los que le está yendo re mal es a los bancos. El banco es el único negocio que generalmente nunca pierde. Siempre gana, es uno de los negocios, ahorita mismo, es uno de los negocios que más se ha fortalecido. 9,000 van a ser despedidos de este grupo de empleados. 9,000 personas se van a la calle, empleados bancarios. Al finales de abril, el primer mes de la Jornada Nacional de Sana Distancia, obligó a la suspensión temporal de actividades no esenciales. Hay algunos bancos que no tienen abiertas todas sus sucursales. Pues ya están pensando que no nos van a volver a recontratar y que algunas de esas sucursales van a cerrar definitivamente, Liliana. Es que fíjate que están procurando que muchas de las operaciones que se realizaban ya las hagas a nivel red, o sea, por tu computadora, por tu teléfono, y otras ya en los mismos cajeros, en los automáticos que te dan esa facilidad de que realices pagues, retiros y otro tipo de transacciones que te lo permiten estas máquinas, ¿no? Entonces ven que no necesitan tantos trabajadores y las cosas siguen funcionando. No sabemos esto qué tanto nos beneficia o nos perjudique, porque de algún modo hace que quien tenía una plaza en un banco se vea que ya no es indispensable, porque las cosas siguen dándose, se sigue dando el servicio, se siguen dando las operaciones sin que intervenga tanto personal como lo había antes. Pues mira, el caso de Banamex es lamentable, porque trata uno de arreglar un asunto que necesite pasar a servicio al cliente y hay cola hasta la calle. Y bueno, voy a otra sucursal, está cerrada, Insurgente está cerrada, la del Portal San Ángel está cerrada. Todas, solo hay una. Sí. 14 kilómetros a la redonda. Estás frito. Y claro, corren a los que trabajaban en esa sucursal, pero los que quedan en la que queda trabajan como vestía, como santo varón de Comía como vestía. Y además tienen solo un cajero atendiendo a esa gente. Sí, un cajero Además, y un ejecutivo. Pero si tienes que pasar con el ejecutivo y luego con el cajero o al revés, tienes que volver a sacar tu fichita para que te llamen. Pero además los ejecutivos se están tardando un promedio de 1 hora por cliente.
porque es el mismo el que te recibe, el que te pregunta, el que va y saca la copia y regresa. Pues claro que se tiene que tardar. Es un absurdo eliminar personal en los bancos. Yo sé que está una crisis económica tremenda en el país, pero la están agudizando. Sin duda. Pero miren, el INEGI está reportando estos datos. 1 de cada 3 adultos en posibilidades de trabajar está desempleado. Uh-huh. Y las mujeres salieron más golpeadas con este desempleo, porque ellas son 9 millones contra los 5 millones, 6 millones de hombres que están desocupados. El problema no termina ahí, no solo están sin trabajo 15 millones de personas, sino que no lo van a encontrar. No hay empleo, no hay donde buscar empleo ahorita, porque la mayoría de las empresas no están contratando. Pues no. La mayor parte de esta desocupación ocasionada por la pandemia se observó en la población no económicamente activa disponible para trabajar. Son aquellos que no están buscando trabajo, pero que está dispuesta a tomar uno si se lo ofrecen. Son gente que tiene capacidad en edad, físicamente hablando, y que podrían trabajar y que no están siendo productivos. Vamos a ver cómo nos golpea como país esto, Mario, porque es cuando se reduce eso que tú explicabas del PIB. No, es que apenas estamos empezando, no nos hemos dado cuenta el terrible efecto que va a causar, no solo en México, en todos lados, esta pues, inaudita falta de producción económica. ¿Por qué? ¿Que va a aumentar la criminalidad? ¿El Pues comercio informal? Será uno de los efectos, pero los demás efectos no sabemos cuáles sean. No sabemos cuáles sean, que la economía mundial caiga, como va la cosa, un promedio de 9-10% este año y otro tanto el que viene. Alejandro. Ahora, sería fundamental, el gobierno sigue diciendo que ya en agosto empieza el repunte económico. Yo creo que no ha tomado las debidas precauciones para reorientar su proyecto económico y su proyecto social. México no va a ser nunca el mismo de como entramos a marzo a la pandemia a como era antes de la pandemia. Y esta idea de seguir diciendo, no, sí, vamos a recuperar el crecimiento y va a haber otra vez 2 millones de empleos en el siguiente semestre, me parece que es seguir diciendo palabras al viento. México le urge al gobierno, al secretario de Hacienda, reorientar totalmente este proyecto económico, porque ya no tiene nada que ver con lo que pensaban que podía ser el país durante este sexenio. Y nos va a pasar, si nada más seguimos en el terreno de las declaraciones, nos va a pasar exactamente lo que decían antes de empezar la pandemia. Ya estamos preparados, llevamos 3 meses previniendo, y no. Y yo no veo realmente al día de hoy ningún tipo de señal que diga, bueno, estamos preparándonos para los siguientes 2 años, porque no es una cosa que se resuelva en 2 meses. Es algo que cuando menos tienes que sentar las bases, ir planeando y desarrollar, insisto, un proyecto o un programa que te permita subirte en las circunstancias actuales que no tienen ya nada que ver con lo que eran. Teresa García Dávila, de Venustiano Carranza, 64 años. Le agradecería al señor Mario que me respondiera. Tengo mi tarjeta de crédito de Santander y siempre estoy al corriente de mis pagos. ¿Saben cuánto me aumentaron de intereses? El 38% más. ¿Es correcto esto? ¿Me pueden orientar? Pues no es correcto. ¿Cómo va a ser? Porque no ha habido ninguna notificación al respecto. Yo tengo tarjeta Santander y en ningún momento he recibido una notificación al respecto. Puede ser anual, ¿no, Mario? Es decir, que
la cuota anual. Pues, Pero yo no he recibido ninguna notificación. Claro, la mantengo en ceros, es decir, pago siempre lo que haya gastado, ¿no? Nunca dejo que me cobren intereses, pero sí hay unos gastitos fijos ahí que representa cada mes una pequeña cantidad, pero no me han informado a mí de ese incremento. Yo creo que debe usted ir a su sucursal y hablar con el gerente o con un ejecutivo, porque a lo mejor le están haciendo de chivo los tamales. Liliana. sí, y mira, ya hay un número en donde te llega tu recibo para que vayas a pagar tu tarjeta. Hay que hable por teléfono, si no quiere salir, le puede hacer la aclaración. Si usted no está conforme con lo que le están cobrando, que le aclaren simplemente. Si es correcto, hace el pago, pero si no, no tiene por qué hacerlo. Fíjense que luego tenemos esa costumbre, ¿no? De que el recibo que nos llega lo pagamos sin verificar, exacto, sin verificar si es correcto lo que nos están solicitando, ¿no? De pago. Hay que hacer la aclaración, se llegan a equivocar si lo vemos de forma positiva e ingenua, a su favor, entonces hay que aclararlo. Jesús Saúl González Valdés, de Gustavo Amadero, 73 años. Desde hace 8 años que llegué a México de Estados Unidos, empecé a escuchar al señor Héctor y me atrapó. Pero lo único que no me agrada es que Manelik alarga mucho sus comentarios y es muy impersonal. Se escucha muy mal que diga Mario, Lili, Dora, como mandándolos muy duro. Bueno, pero no los dejo de escuchar. Estamos a distancia, aquí cerquita como quiera, los alcanzo. Pero ahora estamos muy Pero ahora lejos. Con una estamos mirada, muy... cuando está uno cerca, con una mirada basta, pero así de lejos no. A veces, No nos damos cuenta porque no vemos bien a los otros. y yo me he de ver chiquito en sus computadoras porque a veces hasta les hago así Y no nos Y luego hace no se ve. y no me están No se viendo. distingue. Entonces estamos encontrándole Pero la no manera, pienso que Dora. por la edad, es cuestión de distancia. Si no te ves, no, sí te veo, sí, pero es en distancia. Pero el que tú digas Dora impide que decimemos las voces. Al decir nuestro nombre nos estás dando la palabra. Si en un momento tú no nos mencionas, pues entonces todos podemos hablar al mismo tiempo y el que sale perdiendo es el auditorio. Entonces, no, yo, por mí grítame, ¡Dora! ¡Puedo! Y ya, te entiendo perfecto. Sí, un poco nos ponemos de acuerdo.